Estados Unidos tiene una hipertrofia militar, por la cual tiene el 50% del gasto mundial, pero los europeos no son para nada una potencia civil, ni una potencia desarmada, ni indefensa. De hecho, una vez más, con el 7% de la población, tienes el 22% del gasto militar mundial, lo cual es, de nuevo, algo que está sobredimensionado para sus necesidades. Con Luis Cuesta lo veréis en la siguiente sesión. Europa no gasta poco, gasta incluso demasiado, pero lo gasta asimétricamente entre estados, lo veremos, y sobre todo lo gasta mal. Gasta en grandes capacidades de defensa territorial heredadas de la Guerra Fría, que no son necesarias ya, en equipamientos no obsoletos tecnológicamente, porque son muy avanzados tecnológicamente, pero que no sirven para las necesidades de gestión de crisis y para los problemas reales que enfrenta la Unión Europea. Es decir, que tienes aviones carísimos como el Eurofighter, que cuestan una fortuna en investigación en desarrollo para comprar 40 de ellos, y luego cuando quieres ir a Chad necesitas alquilar los helicópteros a Ucrania, y Javier Solana tiene que ir mendigando por teléfono, tenía que ir que alguien le preste un helicóptero de España, otro, etcétera, ¿no? Es decir, es un problema de la dimensión, de las prioridades, del mantener programas de armamentos que se compiten entre los estados. España ha comprado ahora vehículos surafricanos para Afganistán, etcétera, etcétera, ¿no? Tenéis todos esos problemas de duplicidades del gasto, y con unas fuerzas armadas que son puramente estáticas, que no son desplegables fuera de su territorio porque carecen de esa capacidad de transporte estratégico. Es decir, de nuevo, los europeos no queremos, entre comillas, ser como Estados Unidos, pero sí que queremos estar en el mundo de otra manera, y si queremos estar en las crisis antes y después, no necesariamente durante o ser los que generemos las crisis, necesitaremos pensar en qué capacidades necesitamos para estar ahí. Como veis, China, a pesar de los incrementos y a pesar de lo que, bueno, oficialmente nunca sabemos cuáles son las estadísticas reales del gasto en China, pero está claro que no es una amenaza militar, está intentando pensar si construye una marina de aguas profundas o de aguas azules, como se dice, pero hoy por hoy la marina estadounidense es más grande que, la flota estadounidense es más grande que las 13 siguientes del mundo, y 11 son aliadas, ¿no? O sea, es de nuevo una hipertrofia militar considerable, ¿no? El problema, como veis, y eso nos plantea un desafío importante también desde el punto de vista democrático y cívico, ¿no? Es decir, ¿cómo gestionas una política exterior y de seguridad si pensamos que debemos tener una política exterior y de seguridad, si pensamos que debemos ser activos en el mundo de una manera determinada, de acuerdo a unos principios, pero cómo gestionamos esa política exterior en una realidad en la cual Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania prácticamente, pero sobre todo el Reino Unido y Francia tienen el mayor porcentaje de gasto militar y los demás no lo tienen? ¿Gestionamos ese sistema por unanimidad o lo hacemos por mayoría cualificada? ¿Por mayoría cualificada respecto a qué? ¿A la población o respecto al gasto? ¿Cómo hacemos algo que sea legítimo para que, de alguna manera, sabemos que ni el Reino Unido ni Francia van a aceptar estar en un mecanismo de gestión de crisis que funcione por unanimidad, donde su voto o su voz cuente igual que la de Malta? Por otra parte, Malta tampoco aceptará estar en un mecanismo de decisión donde se le obligue a ir a sitios a los que no quiere ir, ¿no? No tenemos la respuesta institucional todavía, política, ni cívica, ni desde el punto de vista de la legitimidad, para gestionar las asimetrías entre esto, ¿no? California y Massachusetts no son Estados Unidos y Malta, ¿no? A pesar de las diferencias de tamaño que puedan parecer similares económicamente, etc. Es un problema que sale en una convención, etc., ¿no? De hecho, sabéis que hemos tenido durante mucho tiempo esta discusión europea entre poder duro y poder blando, si, como decían los Kagan, para provocarnos o para halagarnos, no lo sé, que los europeos somos de Venus y los americanos son de Marte, ¿no? Nosotros somos de la diosa del amor y ellos son del dios de la guerra, ¿no? Pero la realidad es que, como hemos visto en las cifras, también esto es algo que está muy construido de una forma bastante estereotípica, porque antes, por ejemplo, si lo veis en Afganistán, en una guerra que parece una guerra estadounidense, hasta la escalada iniciada por Obama, prácticamente la mitad de las tropas son de Estados miembros de la Unión Europea, y sin embargo la Unión Europea ni actúa coordinadamente ni es percibida como un actor por la población, ¿no? De hecho,
de forma bastante silenciosa ante las opiniones públicas europeas, porque la mayoría de los gobiernos no quieren darle relevancia a su participación en Afganistán. Hemos pasado meses llenando ríos de tinta sobre la escalada de Obama, pero lo que ha habido ha sido 3 escaladas europeas muy sustantivas en el incremento de tropas en la participación en Afganistán, desde noviembre del 2006 hasta marzo del 2009, de 17.000 a 26.000 europeos, y otra en paralelo a la escalada americana, que lo sitúa ahora en 32.000, esa es la cifra, con lo cual los europeos hemos duplicado nuestra presencia. No podemos decir de nuevo que es una potencia civil, con un poder blando, etc., ¿no? Lo que sí que estamos es, bueno, pues de una forma, si veis el mapa de OTAN y de ISAF, estamos de una forma completamente fragmentada, con capacidades dispersas que no guardan mucha relación Esto es lo que los talibanes tienen delante en términos de banderas y mapas. Yo creo que es bastante complicado entender contra quién muchas veces están luchando y por qué, pero bueno. Sabéis que tenemos en marcha con Lisboa un servicio de acción exterior europeo. De nuevo es otro de los elementos donde se ve cuál es la fragmentación del poder europeo. Vamos a ver hasta qué punto es capaz la Unión Europea de superar esto. Los europeos tenemos en estos momentos desplegados unas 2.172 embajadas en el mundo, 933 consulados y 125 delegaciones de la Unión Europea, ¿no? Es un despliegue impresionante. Estas son las cifras a 15, hay unas cifras a 25, ya las colgaré ahí, pero para que lo veáis, ¿no? Pero teniendo en cuenta que hay 192 países en el mundo, que hay muchos estados que no tienen intereses geopolíticos en muchos de ellos, pues da la impresión de que la racionalización del despliegue diplomático europeo, que al final supone que hay 100.000, ¿no? Que el servicio diplomático europeo tiene desplegados entre personal local, diplomáticos, auxiliares, el doble de personas que Estados Unidos, para obviamente tener un rendimiento muchísimo menor, ¿no? Si lo veis también en cuál es el rendimiento en las instituciones multilaterales, lo hemos visto en el G20, hasta qué punto decimos siempre la percepción dominante en las organizaciones multilaterales es que hay muchos europeos y muy poca Europa. Es decir, que a veces es casi inversamente proporcional, ¿no? Cuantos más europeos ves alrededor de la mesa, menos Europa hay, ¿no? Y el G20 es un caso claro. En Naciones Unidas, por ejemplo, en uno de los estudios que... Perdón. No, pensaba que era el mío. No. En uno de los estudios que hicimos vemos como, por ejemplo, los europeos en Naciones Unidas hacen unas 1.000 reuniones de coordinación anuales para fijar su posición. Es un éxito, porque excepto en Gaza, en temas relacionados con Israel, los europeos tenemos una cohesión de voto de prácticamente el 100%. Hay algunos temas muy menores, como fue Kosovo, como fue Gaza, donde los europeos no votan juntos, pero el 99,7% de las veces votamos juntos. El problema es que el tiempo que dedicamos a ponernos de acuerdo entre nosotros es el tiempo que no dedicamos a convencer a los demás, y cada vez más la capacidad de la Unión Europea de atraer a sus posiciones a otros países ha ido cayendo en los últimos años del 70 al 48%. China está siendo, por ejemplo, muy eficaz en África a la hora de erosionar esa coalición europea. América Latina no suele votar con Europa en muchísimos temas de derechos humanos, que son los que nos importan, y Asia tampoco, ¿no? Con lo cual, lo que llamamos la euroesfera, o lo que era la euroesfera en Naciones Unidas, se está degradando y deteriorando progresivamente, ¿no? En términos de votos en Naciones Unidas, hay varios gráficos ahí que lo veréis. Cuando vemos qué ocurre con las grandes potencias es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en esta auditoría que hicimos, ponemos en las relaciones con China, clasificamos a los países en 2 dimensiones: su actitud en temas de derechos humanos hacia China, cuáles son los países más exigentes en temas de derechos humanos y cuáles son los menos, y cuáles son los países más proteccionistas en las relaciones comerciales y los más liberales, ¿no? Que son las 2 dimensiones básicas de las relaciones con China: comercio y derechos humanos, ¿no? Aquí vemos a los que son proteccionistas, muy proteccionistas, y les importan poco los derechos humanos. España está en ese extremo.
aquí están los que son muy liberales y les importan mucho los derechos humanos, ¿no?